Línea Santiago Elé, el director, ustedes bien saben, de análisis y diagnóstico, una consultora que está cumpliendo en el 2023 30 años. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo va? Buenas tardes, Carlos, gusto en saludarte como siempre. Gracias. También está en línea nuestro columnista, Martín Zuleta. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Santiago, y a la audiencia. Buenas tardes, Martín, como siempre, un gusto estar nuevamente al aire. Igualmente. Bueno, creo que es importante saber cuál es el disparador que deja, porque en este programa, muchos días antes de las elecciones, nosotros también teníamos nuestro punto de vista. Bueno, ahora me parece que conviene o corresponde que Santiago Elé, que ha estado atento también al resultado, nos dé su punto de vista, porque este es un resultado adverso a un oficialismo que va a tener que ingresar a la sala de espera por 4 años al menos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, ha sido un resultado que varias consultoras lo venían advirtiendo a nivel nacional, ¿no? Más sobre todo un hartazgo de la gente con la situación económica que le ha sido muy adversa, sobre todo a las economías familiares. La pobreza, que también aumentó mucho en estos últimos años, hacen que era complicado, por lo menos, votar nuevamente el justicialismo. Y vieron en Milei un cambio, ¿no? No lo vieron con Patricia Bullrich y se inclinaron por Javier Milei, que en definitiva termina ganando con el 55%. Massa saca 44,5, casi 45 puntos, estaría entre 4 y 5 puntos menos de lo que sacó Alberto Fernández en el 19. Es decir, el núcleo duro del justicialismo no respondió totalmente a Massa. De haber por lo menos haber mantenido ese núcleo duro, tal vez el resultado hubiera sido de una diferencia menor, o tal vez hubiera ganado más, todo. Pero en definitiva me parece que el núcleo duro del justicialismo no acompañó totalmente a Massa, como sí lo hizo el voto total de Juntos por el Cambio de Bullrich, que sacó 24 puntos, y casi fue aritmética la suba de Milei con respecto a los votos que sacó, ¿no? Claro. Martín Zuleta. Sí, me estaba escuchando atentamente y realmente, bueno, uno sabe que en definitiva todo queda en manos y en poder del elector, pero uno viendo y haciendo proyecciones políticas, creo que este resultado se explica muy bien por lo que decía Santiago, que lo veníamos también charlando en otras intervenciones que hemos venido teniendo, pero también teniendo una mirada un poco más política, una explicación política. Es evidente que se ha dado algo que también con usted, Carlos, hemos hablado muchísimo desde el principio de año, sobre cuánto énfasis iba a poner Cristina para la campaña de Sergio Massa. Creo que ha faltado un apoyo contundente de Cristina para con Massa. Desde ahí también se puede explicar esto, y también creo que muy bien, como dice Santiago, que se puede explicar el triunfo de Milei desde una perspectiva política, en el sentido de que claramente el sector de Patricia Bullrich y todos sus electores, con la impronta y el impulso que le dio Patricia también, entendieron claramente el mensaje de cambio y se volcaron casi, como dice Santiago, de manera aritmética, casi la totalidad de los votantes de Patricia se proyectaron hacia Milei. Y creo que en ese sentido hoy Massa fue víctima de la falta de apoyo de los sectores kirchneristas, como en su momento Patricia Bullrich fue víctima de la falta de apoyo de los sectores de Juntos por el Cambio. Creo que desde ahí se explica también que Milei haya resultado como beneficiado de estas internas que se dieron en los dos frentes principales. Y también otro dato muy importante que creo yo, bueno, uno que tiene formación peronista de cuna, decía Perón, que es con los dirigentes a la cabeza, con los cabezas de los dirigentes, ¿no es cierto? Y creo que acá se ha dado concretamente que un hierro brutal por parte de Lilita Carrió, de Morales, de Larreta, que pretendieron condicionar, por supuesto, el apoyo a Patricia Bullrich, y obviamente también en esta interna terminaron jugando, por lo menos desde lo discursivo, a favor de Massa. Y es evidente que las bases del radicalismo, las bases del larretismo, bueno, no siguieron
digamos, el lineamiento de los dirigentes principales. Entonces, me parece que desde una mirada política también el triunfo de Milei se explica teniendo en cuenta esta particular coyuntura, y me parece que esto deja bastante mal parado a estos sectores del radicalismo, a Lilita Carrió, a Larreta, a Lustó, a Morales, que tuvieron una postura, algunos dicen que es ambiguo, yo no digo que es ambiguo, yo creo que claramente jugaron a favor de Massa y no tuvieron el eco que se esperaba en los resultados electorales. Me parece que a Massa, yo estaba esperando algo de Massa que no se dio, me parece que le faltó, creo que no se atrevió para no perder tantos votos kirchneristas, me parece que no se atrevió a mostrar el gobierno de unidad nacional sin Massa. Unos días antes yo tenía la expectativa como que él iba a mostrar parte de su gabinete, integrándolo a esa parte de ese gabinete con algunos sectores de otras fuerzas políticas como Morales o como Larreta. Creo que eso le podría haber dado por ahí un poco más de seriedad a esa propuesta de gobierno de unidad nacional, que finalmente no se dio, y me parece que ha sido una elección, si bien como dice Santiago, por algunos encuestadores prevista, me parece que nadie estaba pensando en una diferencia tan grande. Claro, y uno advierte el mapa de las elecciones que corresponden a nuestra región, en San Juan, si uno mira cómo está constituido, cómo queda el color de Milei, está muy claro de la forma. Acá en San Juan, el comportamiento de los, digamos, de los sanjuaninos fue muy concreto, pero me quería remontar un poco al último debate. El último debate tuvo, y lo decía también Santiago, que los guarismos favorecían muchísimo a Massa, y en rigor de verdad, con la participación tan abultada de jóvenes, me parece a mí, que este mapa exhibe una uniformidad a favor de Milei muy pronunciada, y para mí es producto de cómo impostó Massa su mensaje ante qué sé yo, 30 o 40 o 50 puntos que tuvo de rating el debate. Creo que patentizó esto, y mi abuela sabía decir que boca de un mentiroso lo cierto se hace dudoso. Entonces esta es la cuestión, que Massa no pudo transmitir credibilidad, o sea, obtener crédito de su mensaje, porque no se compadecía lo que él decía con lo que le avecinaba a un país que va a entrar en una etapa muy complicada, Santiago, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien lo que dice Martín, siempre tan certero en sus comentarios. Era muy difícil remontar la situación económica del gobierno, que falló mucho en ese aspecto, ¿no? Y muy ideologizado, que también lo hemos hablado acá en tu programa de algunas oportunidades, con temas que no eran centrales para la opinión de la gente, ¿no? Mucho tema referido a los desaparecidos, a la guerra, a si hubo exceso, no hubo exceso, los pañuelos verdes, esto, aquello, que en definitiva eso a la gente le importa, pero hoy le importa poco. Le importaba más el tema económico, el tema familiar. Las familias han sentido mucho la economía familiar, este proceso inflacionario, y era muy difícil poder darle el apoyo a Massa, ¿no? Se presentan de ahora problemas importantes hacia el futuro. Argentina tiene vencimientos por el orden de 44.000 millones de dólares en el año 2024. Vamos a ver cómo se hace para resolver ese tema, si es solamente por un ajuste, por lo que acaba de decir Milei sobre todo esta mañana, que se suspende toda obra pública, la privatización de YPF, la privatización de Aerolínea Argentina, de los medios de comunicación oficiales. Veremos qué pasa con el tema de las jubilaciones, que también apuntan a un recorte. Entonces, vamos a ver, esperemos que no sea de mayor sufrimiento para la gente lo que viene, ¿no? Martín, estaba escuchando, y a ver, es importante, y lo venimos diciendo y marcando, y bueno, y forma parte de una, digamos, opinión casi consolidada a través del tiempo,
de que era y es necesario, obviamente para parar la inflación, es necesario parar la emisión monetaria, y para eso la causa de todo eso que es el gasto público, hace mucho tiempo que se viene hablando, y algunos venimos también reclamando seriamente que exista obviamente un recorte en lo que se refiere al gasto público. Habrá que ver en definitiva si ese recorte del gasto público, como bien lo está marcando Santiago, termina tocando áreas sensibles de la administración. Por ahora, lo que ha dicho Milei, en definitiva, es que todo lo esencial y lo más básico, entre lo que se encuentra el asistencialismo, no va a ser recortado en lo inmediato, pero habrá que ver si esos recortes que vienen desde, en primer lugar, dijo que vamos a empezar por la política, si eso alcanza para paliar esta situación. Yo creo que no, creo que los vencimientos, como bien dice Santiago, para el año próximo son duros, de algún lado tiene que salir el dinero, y si hay algún tipo de recortes y hay alguna intención del gobierno de controlar la emisión monetaria, creo que por una derivación lógica uno entiende que aspira a cumplir con esos vencimientos con algunas privatizaciones. Me parece que de ahí se buscará sacar algún tipo de recursos que permitan, en definitiva, poder inyectar recursos genuinos a las arcas del Estado sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria y al endeudamiento. Creo que es como un ABC, por decirlo de alguna forma, que en cierta medida, si uno se pone a ver, yo era bastante más joven, pero me tocó vivir en mi juventud y seguir de cerca ese proceso. De alguna forma va a ser un proceso parecido a los 90 con el gobierno de Carlos Saúl Menem. Ustedes mejor que yo se acordarán de que evidentemente la convertibilidad fue posible en razón de que se privatizaron algunas empresas del Estado. Me parece que en ese sentido Milei espera atacar el año que viene y enfrentar estos vencimientos con fondos derivados de estas privatizaciones que ha anunciado, y un fuerte recorte en el sector público, pero todavía no está bien claro a dónde va a recortar, en el sentido de los recursos que van dirigidos a la clase política. Algunos voceros y algunos referentes provinciales, como acá en San Juan, Pelú, ya han hablado claramente de que, por ejemplo, dijo Pelú que en la provincia de San Juan los cargos nacionales hay algunos que no tienen ningún sentido y que van a ser recortados acá en la provincia de San Juan. Así que bueno, hay que esperar a ver cómo se presenta ese plan económico, que lo único bueno de todo esto que uno advierte, a diferencia de la administración que se está yendo, es que por lo menos hay un plan. Se podrá criticar o se podrá decir y tendremos la posibilidad de analizar y de cuestionarlo, pero esta forma de manejar la economía que ha traído el gobierno de Alberto Fernández durante estos 4 años, donde prácticamente eran medidas paliativas de la coyuntura sin explicar, digamos, en mediano y a largo plazo hacia dónde nos llevaban o hacia dónde nos quería llevar la administración de Alberto Fernández. Creo que en ese sentido esta nueva propuesta, que seguramente tendrá su falencia y seguramente la criticaremos también cuando la tengamos arriba de la mesa, presenta una ventaja respecto de la que venía proponiendo el gobierno saliente, que prácticamente manejó la economía sin un plan. Claro. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Y la provincia de Mendoza, por ejemplo, que es un territorio importante en términos cualitativos, bueno, ¿qué pensás que puede ocurrir después de este resultado? Porque básicamente ahí en Mendoza ya hay un gobernador electo, ¿no? Sí, hay un gobernador electo, y Mendoza, como otras provincias, depende mucho también del tema de la coparticipación, que eso va a ser un tema a tratar en poco tiempo, sí, importante. Mendoza, por ejemplo, de cada 100 pesos que gasta Mendoza, 67 provienen de la nación. En San Juan está alrededor de los 85 pesos, en Salta, La Rioja, Catamarca está cerca de los 90 pesos por cada 100 que se gasta. Es decir, se depende mucho de los recursos nacionales, y ahí me parece que también ha dicho el presidente electo que va a haber un fuerte recorte, ¿no? Todos los recortes que se están hablando por ahora no mueven mucho la aguja, no mueven mucho el amperímetro, el gasto político y algunas otras cosas. Lo que sí mueve, como dice Guillermo Moreno,
es la obra pública. Entonces, si él suspende, como ha dicho hoy, la obra pública, bueno, ese sí va a ser un recorte importante. Lo que pasa es que va a traer aparejado, nos guste o no nos guste, una alta dosis de desempleo. Carlos. Sí, sí. Entonces, Carlos, vamos a ver, entonces si eso termina siendo factible, si se puede hacer, si no se puede hacer, veremos, ¿no? Bueno. A ver, Santiago, ¿quién le está llamando? Acá estoy llamándote yo, Carlos. Acá estamos en el estudio. Pero por favor, es que no me había dicho nada, mi querido operador, que usted estaba ahí. Yo lo estaba escuchando. El co-conductor martes y viernes, y hoy se demoraba y digo, arranqué. Bueno, adelante con su punto de vista, porque lo están esperando Santiago Ale y Martín Zuleta. Buenas tardes. Buenas tardes a Santiago. Hola, doctor Gonzalo, un placer escucharlo. Bueno, ¿cómo anda, doctor? ¿Cómo le va, Santiago? ¿Cómo anda Martín? Martín, lo hemos visto a usted acercarse ahí en una cámara, un dron que teníamos con Carlos ahí en cerca de ADN para contactarse con Peluca. Ahí el dron lo ha visto con su familia, así que lo felicitamos. Se nota que hacen periodismo ustedes, ¿no es cierto? Estamos haciendo periodismo de investigación. No, y escuchándolos atentamente, yo les voy a decir también un importante punto de vista que Milei siempre lo ha tocado, es el desactivar las bombas de la LELIC. Ese es un gran problema más todo lo que ustedes han estado diciendo. Y eso, articular ese desarme no es tarea fácil, porque las LELIC son letras que se emiten para tratar de financiar al gobierno. Y ahí hay una desmesurada cantidad de plata que ingresa al sistema, que lo prestan a través de los bancos. O sea, usted hace un plazo fijo y el banco, en vez de represtarlo a individuos físicos, se lo presta al gobierno, con altas tasas que hacen acelerar totalmente y duplicar la emisión monetaria, que es uno de los talones de Aquiles que nosotros visualizamos. Y para eso justamente está ese plan de estabilización que rápidamente y raudamente lo va a tener que eficientizar Milei, al igual que arrancar con los contactos con el FMI para tratar de encarrilar justamente el acuerdo por esos vencimientos que Martín y Santiago estaban haciendo boca con los vencimientos que vamos a tener la Argentina va a tener en el 2024, que a la postre van a terminar mellando las no reservas que tiene el Banco Central, y de los cuales va a haber que hacer una reingeniería en ese aspecto. Y coincido con el análisis de Santiago, con que el gran problema es la obra pública, ¿no? Y ahí es donde está el escape de divisas que indudablemente por el efecto de la corrupción se hacen de alguna manera incrementar fuertemente el gasto público. Y lo que quería preguntarte, Martín, es básicamente cómo ves esta transición que ha comenzado en el día de hoy, dificultosa, enrarecida, con estas situaciones que de idas y vueltas de Massa, que primero pide una licencia y después retoma los carriles que tiene que retomar, porque el gobierno empieza desde el día 1 hasta el final del ciclo, ¿no? Sí, la verdad que la transición no va a ser fácil, es muy corta también. Yo creo que creo que esta transición la deben ver ambos sectores políticos, y la ciudadanía también, creo yo, tendría que ser como un mensaje de madurez política, por lo menos de mostrarse, y de que va a ser ordenada en cuanto a las formas, en cuanto a los gestos. Creo que más que nada viene, que no se está dando, pero viene por ahí lo que necesitamos ver los argentinos, ¿sí? Porque uno entiende, y cualquiera que haya estado no empapado de todas estas cuestiones públicas y de la administración, sabe que en 10 días no se puede hacer absolutamente nada. O sea, más que nada sería un gesto político que todos estamos esperando. Me parece que es lógico. Yo me pongo a pensar en un Massa persona, en un Massa Martín, en un Massa Santiago, en una persona, un padre de familia, un político. Estas campañas son desgastantes. Tener estos resultados que no han sido lo esperado, pero me parece a mí que Massa ha dado una gran pelea. No tenemos que, digamos, creer o pensar que esto significa el fin de absolutamente nadie, sino que esto, como bien lo decía Santiago, si bien Massa no logró conservar
el porcentaje de votos que tuvo en la elección anterior el presidente Alberto Fernández, ha hecho una buena elección, y creo que sin la intervención decisiva de Patricia Bullrich y de Macri, digo decisiva porque si ellos no hubieran dado el mensaje de claridad que le bajaron a las bases, a sus dirigentes territoriales, yo no sé si no se hubieran fugado votos de Milei. De hecho, cuando hacíamos los análisis todos y estábamos haciendo esa referencia de que la elección iba a estar muy cerrada porque un 50% de los electores de Bullrich iba a votar a Milei, pero el otro no se sabía, o iba a votar en blanco. Creo que ahí es donde uno tiene que entender la impronta que a este triunfo le ha dado la decisión política de Patricia Bullrich y de Macri. O sea, estoy hablando de una cuestión estrictamente política. Y en ese sentido creo que a Massa le ha faltado, está un poco solo ahora, está abatido, está cansado, por eso hablaba de un Massa hombre, por decirlo de alguna forma, lo han dejado muy solo. Me parece que lo que le pasó a Patricia luego de la elección general le está pasando ahora a Sergio Massa, con la diferencia que bueno, que Patricia se apalancó un poco en Macri, y bueno, y Massa está en retirada como todo el gobierno, y es entendible desde lo humano que él haya pretendido renunciar. ¿Con qué sentido? 9 o 7 días no cambian absolutamente nada, aunque sí, obviamente, como un mensaje para la sociedad y para los mercados, aunque me parece que el mercado ha reaccionado bastante bien, ¿sí? Toda esa campaña del miedo que se había hecho, me parece que ha reaccionado de una forma bastante madura, y me parece también que ha caído muy bien la elección de Milei, no por Milei en sí, sino que creo yo que habría que hacer un análisis un poco más detenido y más profundo. Hemos estado todos muy embuidos en la coyuntura política argentina, pero me parece que el respaldo de Bullrich y de Macri le han dado un cuerpo a la elección y a la presidencia de Milei, un respaldo frente a la comunidad internacional, como en su momento Massa era para este gobierno. Este gobierno no hubiera llegado a este punto con todas las falencias que ha tenido si Massa no hubiera sido su ministro de Economía. Eso lo tenemos que valorar y poner arriba de una mesa. Si Massa no tomaba el Ministerio de Economía, este gobierno hubiera explotado hace muchísimo tiempo, porque no tenía, digamos, un respaldo político. Creo que eso es lo que ha leído el mercado de lo que ha pasado con Milei. Ya no lo han visto como el Milei solo o aislado que viene a proponer cualquier cosa, sino un Milei más moderado, y moderado por el apoyo político que recibió de Macri y de Bullrich. Así que esta transición me parece que está únicamente, tiene que estar centrada en gestos políticos, porque no es cierto que se pueda hacer absolutamente nada en tan poco tiempo. ¿Santiago? Sí, comparto. La transición va a ser ordenada, no creo que haya mayores inconvenientes. Las decisiones políticas las van a tomar a partir del 10 de diciembre, digamos, de manera formal. Y hay que ver cuánta luna de miel tiene la nueva administración que se inicia, ¿no? O sea, generalmente esos famosos 100 días de gobierno que se cumplen el 20 de marzo, del 10 de diciembre al 20 de marzo son los 100 días de gobierno. Vamos a ver si eso es una luna de miel o una luna agria, ¿no? Claro, porque tampoco que se divorcie. Claro, porque, exacto, porque tampoco sí. La gente tampoco, lo que pasa es que son tantas las necesidades y las urgencias de la sociedad que tampoco le da mucho hándicap a los políticos que asumen, a los nuevos, ¿no? La gente quiere soluciones inmediatas, ya, y eso, como dice Martín, son difíciles de conseguir en tan poco tiempo. Pero bueno, esta es la coyuntura que le toca, estas son las prioridades que tiene la gente hoy por hoy, y si no las cumplen con los primeros 100 días de gobierno, si en los primeros 100 días de gobierno usted tiene ajuste, usted tiene despido, usted tiene reducción de la obra pública, usted tiene esto, y no tira un centro a la sociedad, bueno, me parece que la cosa se puede complicar. Pero bueno, eso ya lo veremos recién por allá por marzo del próximo año. Carlos, algunos analistas también, analistas políticos que hemos estado recabando información, amplían un poco esa luna de miel a 6 meses máximo. Pero lo que quería preguntarle a Santiago es el eje clave que va a tener el peronismo y que puede basarse en la liga de gobernadores que quedan, ¿no? Y fundamentalmente el comportamiento que va a tener Schiaretti y Randazzo en la gobernabilidad de Milei. Sí, en definitiva Schiaretti y Randazzo, sobre todo Randazzo, son expresiones menores del justicialismo. El justicialismo te hace rey o te hace mendigo,
¿no? Y Randazzo tiene esa característica, no solamente es un mendigo, sino que además es un traidor para el justicialismo. Entonces el camino que ha elegido Randazzo es ese y bueno, ahí quedará. El tema es que el justicialismo en esta situación, con estas características que hemos estado hablando recién con todos nosotros, es que mantiene un 44, un 45% del padrón, y que no es poca cosa. Claro. Entonces cuando toda esa gente que votó a Massa no vea algún resultado positivo, veremos qué pasa. Y del otro lado va a ser más o menos parecido, ¿no? Porque como dice Martín, los dirigentes políticos pueden decir una cosa, pero la gente, la base, después piensan otra, y hacen lo que creen que tienen que hacer, más allá de la opinión puntual que pueda tener cualquier dirigente. La pregunta iba dirigida de la Liga de los Gobernadores, y en este caso el único que puede llegar a estar fortalecido aparentemente para la próxima elección es Kicillof. Sí, por el digamos el espacio que gobierna, que es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aporta para la coparticipación federal el 49%. Claro. El 49% de los impuestos coparticipables se generan en la provincia de Buenos Aires. Tienen el 40% del padrón electoral. Es decir, es uno de los presupuestos más elevados de Latinoamérica con respecto a otros países. Tiene más presupuesto que Bolivia, tiene más presupuesto que Ecuador. No es poca cosa Buenos Aires. Hay que ver si después eso se puede transmitir políticamente hacia otras provincias. Eso, bueno, estaremos por ver. Por supuesto. Claro, Carlos. Y quería preguntarles a todos, que especialmente a Santiago y a Zuleta, que ellos como que tienen un conocimiento del peronismo, ¿qué va a pasar con el camporismo, kirchnerismo, cristinismo? Eso, porque acá el 44% de Massa llevó a todo eso, ¿o hay algunas diferencias que ustedes adviertan? Mirá, en principio, en lo que es la región de Cuyo, sobre todo en Mendoza, la cámpora tiene mucho rechazo. Está muy mal evaluada, ha sido la responsable de que el justicialismo en Mendoza no haya podido ganar elecciones desde el 2011. En Córdoba pasa más o menos parecido. Tiene mucho rechazo a nivel nacional, sobre todo la cámpora, aunque en la provincia el peronismo sigue ganando en Córdoba. ¿Por qué? Porque el peronismo cordobés tiene características propias. Es fuerte en la provincia de Buenos Aires porque Kicillof pertenece a ese grupo, a esa cámpora, y bueno, la gestión de gobierno, evidentemente Kicillof ha andado muy bien. Pero en el resto del país, hacia el interior de la Argentina, me parece que la cámpora no es muy bien vista, no tiene buena consideración. Y eso me parece que el justicialismo lo va a tener que resolver si quiere volver a ser opción de gobierno en provincias como Mendoza, como San Juan, como San Luis y en otros lugares, ¿no? Claro. Martín. Yo, para contestar esto, parto de un análisis histórico y tratando de entender que este presente y esta coyuntura es una consecuencia de decisiones políticas muy concretas que se han venido tomando. Creo concretamente de que estamos en un escenario político previsto por una dirigente que es la dirigente más importante de la República Argentina, que es Cristina Kirchner, hoy opacada solamente por Javier Milei. Esa es la realidad. Milei, que ha venido como un outsider fuera de sistema y ha logrado instalarse de esta forma, pero creo que este escenario está previsto por el kirchnerismo y fundamentalmente por la líder que es Cristina Kirchner. No hay que subestimar esto que les estoy diciendo. Y yo creo que acá la cuestión de que si el peronismo y el justicialismo se puede convertir dentro de 4 años nuevamente en una opción de gobierno, va a depender más de cómo reaccionen los otros actores políticos justicialistas que el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene una postura muy firme, que a algunos nos puede gustar menos, a otros les puede gustar más, pero creo que en ese sentido Kicillof va a representar claramente a ese sector en una futura elección presidencial, porque a Kicillof se le terminan los 2 mandatos, ha salido fortalecido, como todos ustedes estaban diciendo, de esta elección. Creo que fundamentalmente el sector de la cámpora va a hacer mucho hincapié en esto para tratar de imponer una candidatura presidencial de Kicillof dentro de 4 años. Es un escenario que
el kirchnerismo lo ve de esta forma. Ahora, lo que haga el peronismo y el justicialismo es otra cuestión. Creo que este letargo de dirigentes peronistas, justicialistas, que llevan muchos años bajo la sombra de Cristina, que ninguno se animó a pararse frente a Cristina como corresponde, no le pudieron quitar el poder y no pudieron tampoco, en definitiva, seducir a su electorado para llevarlo hacia otro lado. Lo intentó Massa, lo hemos visto en las últimas semanas pretendiendo desprenderse de Cristina, y creo que le hizo perder más puntos de lo que ganó. Ojo, eso también lo tenemos que analizar. Esas últimas intervenciones de Massa, donde se pretendía demostrar como con una cierta cintura frente al kirchnerismo y a Cristina, no sé si le terminó sumando o restando, ya lo analizaremos un poco más fríamente, pero me parece que el peronismo está muy debilitado, no el kirchnerismo, el peronismo está muy debilitado. Creo que no hay figuras que puedan llegar hoy a competirle un liderazgo a Axel Kicillof, y Axel Kicillof representa el kirchnerismo, así que me parece que el peronismo está en una situación muy difícil, en una coyuntura muy complicada, y otros sectores filoperonistas, si Milei hace bien las cosas, y ojo que en esto yo también lo he dicho, Carlos, muchas veces, hay un gran mérito de Javier Milei en que jamás atacó directamente al peronismo. Es más, sedujo a sectores peronistas explícitamente diciendo que la presidencia de Carlos Saúl Menem había sido la mejor presidencia de la vuelta de la democracia. Sedujo a muchos peronistas, que ese es el error garrafal que se cometió en Juntos por el Cambio, que llevan 20 años hablando de los peronchos y del peronismo, de los peronchos y del peronismo, que creo yo que espantaba al votante peronista, no kirchnerista, de un apoyo hacia Juntos por el Cambio. Entonces yo creo que hasta ahora, yo siempre pienso el escenario político argentino como un escenario bipartidista. Me he quedado medio viejo en ese sentido, pero creo que el nuevo bipartidismo va a venir por un Milei fortalecido, por otros sectores políticos que pueden llegar a sumársele, y a un kirchnerismo que también ha salido fortalecido, y creo que por lo menos en los primeros 2 años va a pretender, hasta las elecciones de medio término dentro de 2 años, va a pretender liderar el peronismo, y en base a ese resultado vamos a ver qué pasa para el 2027. Bien, Carlos. ¿Carlos? ¿Se cortó? Lo hice dormir a Carlos, así que está usted al frente, por eso hay un co-conductor, ¿veo? Bueno, menos mal que estoy yo acá. Martín, bueno, y preguntarte... Gonzalo, te quería preguntar a vos, analizando el territorio de San Juan, con el nuevo gobierno, ¿qué estás pensando vos? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene la provincia de San Juan a un gobierno que, bueno, va a tener menos diputados que la oposición, y que prácticamente el joven Unidad ha dicho que en el 27 él quiere ser candidato a gobernador? Bueno, primero también quería compartir un poco la mirada con Martín de qué es lo que piensa él sobre el tema del peronismo en San Juan, pero te quiero contestar para no escabullir tu pregunta, Carlos, antes de pasar a Martín. Yo creo que la tarea de Marcelo Rego es bastante dificultosa. Primero, teniendo una Cámara en una situación complicada, que Fabián Martín, con su arducia política y su cintura, puede llevarla a manejar, pero no quepa ninguna duda de que va a tener grandes dificultades de gobernabilidad ahí en el recinto legislativo, que indudablemente las implicancias que va a tener dentro de lo que es una coyuntura y una situación donde el peronismo reina en ese sector, no va a ser fácil para Marcelo Rego. Lo segundo es todo este tema de quiénes van a ser los ejecutores o sus manos derechas. Grandes desafíos van a tener, porque hay gente nueva, gente que ha reclutado de Santa Lucía, donde su elemento de confianza ha sido clave en esta instancia, donde indudablemente hay un achicamiento en el Estado. Y el otro tema es su relación por lo menos poco cercana con los libertarios, ¿no? Donde él inteligentemente en una primera instancia habló y por eso hablo de inteligentemente, habló de darle
una salida a esta situación con aquellos que simpatizan con él, de darle la libertad de acción. Pero no tan inteligente, humildemente de mi punto de vista, el no tomar una posición política que hace que, bueno, hoy en día la tensa relación con el líder de ADN y el líder de los libertarios, José Peluc, hable de una articulación en el gobierno. Yo creo que van a tener que sentarse ambos para darse un apoyo. Milei lo necesita el respaldo de los gobernadores, y el gobernador electo, que dentro de pocos días va a tener la ardua tarea de recibir una tremenda responsabilidad, que es el manejo de los designios de San Juan, va a tener también que articular trabajo en conjunto con los libertarios. Entonces ahí va a tener que resolver esa situación con Peluc, que hasta el momento no ha habido señales inequívocas de una unión, pero que yo políticamente, y digo yo como posición de periodismo de observación, creo que es totalmente necesaria, porque deben respaldarse el uno con el otro. Claro. Santiago, tenías algo más para agregar como acotación, ¿no? Sí, primero, antes de fin de año les llevo un presente de la consultora por sus 30 años de trayectoria, para Martín, para Carlos y para yo menos mal, Santiago, muchas gracias. Menos mal, porque Carlos menos mal, porque Carlos está reclamando obsequios. Sí, no, ya está. Así que la próxima semana tal vez ya vaya con los 3 regalitos. Bueno, gracias, Santiago, muchas gracias. Y pobre Tony también quiere un regalo, dice. Ahora nos obliga Carlos y Gonzalo a que también tengamos que tener un gesto para Santiago. Lo bueno es que se va a llevar 3 presentes, entonces. Claro, con una botella del buen vino sanjuanino estamos hechos. Santiago sabe que eso lo tiene, aunque no me regale nada. ¿Santiago es de Boca o es de qué club es usted? Simpatizante de club. Pero yo le decía a Carlos que es una persona inteligente, Santiago. Claro. Gonzalo, yo no quería decir esto públicamente, pero ahí están muchos de los motivos por los que siempre estamos enfrentados, Santiago y yo. Claro. Yo soy simpatizante del Club Atlético River Plate. Mi hijo más grande, que también se llama Santiago, él es hincha de River. No es hincha de River. Él juegue bien, juegue mal, es hincha de River. Yo por ahí digo, River jugó mal, estuvo más o menos, pero él no, es fanático de River, y bueno, yo digo que soy simpatizante de River. Está bien. Te preguntaba si tenías otra acotación de las cosas que se han dicho, ¿no? Sí, no, sobre todo el tema de esperar, ¿no? Como decía Martín, en poco tiempo no se puede hacer tantas cosas, hay que esperar hasta el día de diciembre y ver si esa luna de miel se extiende, como dice Gonzalo, 6 meses, que no me parece que va a ser mucho tiempo. Va a tener que dar respuestas pronto. Así que esperemos que las propuestas no sean tan difíciles para la gente, ¿no? Sobre todo, a mí, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos estado escuchando entre ayer y hoy, lo que más me preocupa es esta suspensión total de la obra pública. Eso sí me hace ruido. Así que, bueno, esperemos que no sea muy trágico. Por ahí he escuchado yo, Santiago, capaz que buscar más precisiones también, Zuleta y Gonzalo, he escuchado con respecto al tema de la supresión de la obra pública, de tratar de tomar una nueva obra pública, pero tomando en cuenta la inversión que hay en este minuto y después seleccionándola, porque está bien lo que decís vos, Santiago. Yo creo que por ese también pasa mucho de los empleos que hay que darle a la gente, pero me parece que hay alguna cuestión imaginativa que va a hacer Milei, eso creo yo, a los efectos de que es una crítica que se va a generalizar, porque Milei no está solo, hay otros dirigentes también de la oposición que van a opinar en su momento, la mediatización de muchas de estas cosas, hay anunciado los piqueteros que van a salir a preguntarle sobre el tema
del apoyo hacia la gente que necesita. Acá, de los planes, por ejemplo, ha votado mucha gente de los planes a favor de Milei, pensando en algunas cosas que también lo dijo Massa, y que tenía que ver que los planes no se quitaban, y que sí se tomaba, entraba un proceso de capacitación de la gente para encontrar un trabajo sin quitarle los planes sociales. Vos también lo has escuchado, Santiago, ¿no? Sí, se han hecho algunas medidas ya anteriormente. Claro, sí, el tema es lo que te decía recién. Los planes sociales, los recortes que se quieren hacer al gasto político, no mueven el amperímetro realmente del gasto público. Lo que sí va a mover el amperímetro es la obra pública, eso sí. No, está bien, pero voy a agregar el tema que estás diciendo, achicar a 8 ministerios de cuestión del Poder Ejecutivo Nacional. Empezar a hacer ese tipo de cortes. No nombrar gente en el interior de los cargos nacionales. O sea, hay muchas cositas para hacer que te van permitiendo eso del amperímetro, vamos a ver, en función de muchas cosas que se pueden hacer. Acá lo que hay que evitar, bueno, eso sería lo más importante, evitar la corrupción, Santiago. No, obviamente es un tema que no solamente es un problema nuestro, es un problema del mundo entero, de México para abajo, digamos, inclusive Estados Unidos y Canadá también tienen serios problemas de corrupción, ¿no? Igual, sí. Eso es una cuestión del ser humano, prácticamente. Sí. Pero hay decisiones políticas que ayudan. Uno estima, supone que el dirigente político actúa honestamente, ¿no? Porque si en una sociedad lo que le vamos a pedir a un dirigente es que sea honesto, ya estamos partiendo desde muy abajo. ¿Qué menos que ser honesto? ¿No? El dirigente político se puede equivocar porque no sabe de un tema, porque trató de hacer una cosa y le salió mal, pero de ahí a bajar tanto en el escalón de los valores sociales y pedirle a un dirigente político que sea honesto, bueno, me parece que estamos muy en cero. Muy en cero. Martín, nos estamos despidiendo, a ver qué opina usted con alguna acotación. Sí, considero, yo he sido muy crítico también durante muchos años respecto de la sociedad argentina, y creo que en este momento también debo hacer un reconocimiento a los argentinos, porque veníamos diciendo que pareciera ser que las cuestiones económicas no le importaban a los argentinos, la corrupción no le importa a los argentinos, pero evidentemente creo que esta elección también nos ha mostrado de una manera muy convincente de que al argentino le siguen importando estas cosas. Me parece que la clave de toda esta cuestión va a estar, fundamentalmente, como dice Santiago, en la paciencia que tiene que tener la gente para que las medidas puedan florecer y dar los resultados. Pero también coincido con lo que dice Santiago, que, la corrupción no explica esta decadencia económica. Es indispensable que en la función pública no haya corrupción, ¿sí? Pero la corrupción por sí sola no explica esto. Yo creo que es fundamental que Argentina entre dentro de un círculo virtuoso, que ese círculo virtuoso va a estar dado desde mi punto de vista, por lo que marque el ABC de las cosas, fundamentalmente porque lleguen muchas inversiones extranjeras, con que se pueda, no inversiones extranjeras, inversiones en definitiva, porque también hay argentinos con capacidad de invertir en este país. Para eso hay que generar confianza. Creo que la confianza se va a generar en la medida que Milei pueda llevar adelante su plan económico con respaldo de todas las fuerzas políticas. Acá yo creo que, y espero, y me parece hasta políticamente correcto, y creo que así que así va a suceder, que el peronismo también va a acompañar muchas de las reformas de Milei, aun cuando no esté de acuerdo con él, porque creo que también la sociedad está reclamando de la clase política una mirada totalmente diferente, y si el peronismo es una fuerza política que no por nada lleva tantos años en el gobierno, entiende que no puede ir en contra de la voluntad popular, y yo creo que las reformas de Milei van a tener el respaldo correspondiente. Veremos si dan los resultados, esperemos que sí, pero yo creo que bien también, como dice Santiago, que no va a haber tanta gracia, no van a haber 6 meses. Me parece que la gente va a necesitar respuestas un poco más inmediatas, pero me parece que va a existir un cierto gradualismo, por más que Milei haya dicho que no, sobre todo en la cuestión social. Me parece que siempre se paró muy inteligente Milei, con un discurso muy
sensibles desde lo social, diciendo que no se puede tirar a la calle a los argentinos sin trabajo. Así que yo creo que van a estar dadas las condiciones para que el plan de Milei pueda despegar. Habrá que ver si esto también lo acompaña, como hablábamos el otro día, mejores cosechas, un mejor clima de negocio, y obviamente, bueno, si a estas reformas políticas y económicas lo ayuda un poquito, la suerte que este gobierno estos últimos 2 años ha tenido también que lidiar con una situación climática muy complicada que ha afectado las exportaciones también, así que creo que a partir del año que viene, sobre todo a partir de la segunda mitad del año que viene, si logra el gobierno de Milei hacer alguna reforma sin muchos sacrificios sociales, después de la segunda mitad del año que viene, todos los economistas dicen que la Argentina puede llegar a despegar porque va a haber mejores cosechas y un mejor clima de negocio, así que veremos cómo de acá a 6 meses cómo se encuentra parado el futuro gobierno. Gonzalo. Bien, aportarle a todo lo que han venido diciendo es la clave está en la economía, y por eso con el análisis que hacía Martín al respecto, por eso yo hablaba de una luna de miel un poco más extra large, hasta los 6 meses, pero la clave está en trabajar sobre la reforma tributaria, que Milei va a trabajar fuertemente en eso, los nombres que van a venir en la FIP, y la gran pregunta es el plan energético de Milei, ¿no? Para Vaca Muerta, que es clave eso, y condice con la preocupación que Santiago manifestaba, que es el tema de la obra pública, ¿no? ¿Qué va a hacer también con las tarifas? ¿Qué va a hacer? Bueno, ya se ha manifestado claramente la privatización de YPF, por supuesto, eso desarticularlo y llevarlo va a transitar mucho, un camino muy largo, ¿no? Porque indudablemente va a tener que trabajar en esa instancia y también recurrir a lo que una auditoría externa para justamente saber fehacientemente los gastos que ha tenido y los datos que se tienen de un gobierno actual que ha sido bastante errático en ciertas cuestiones que ya la han manifestado cada uno de ustedes, y qué hacer con la sociedad, ¿no? Con este clima social tan problemático que tiene hoy en día por todas estas carencias que se han ido manifestando. Y lo clave acá es, como te decía en un principio, ¿qué va a hacer con las LELIQs? Por allí no lo hemos tratado de desarrollar y no nos alcanzó el tiempo, pero este es un tema que nosotros lo tenemos que hablar con los economistas, que son más avesados en esta problemática, y que es un dato no menor, y yo diría que trascendental en lo que se viene de aquí en adelante en este gobierno aparentemente auspicioso por el tema de los mercados. El día de ayer ha habido aumentos de incrementos importantes en las acciones, en los títulos, en los bonos, y que también de una manera más mesurada se replica a nivel nacional en nuestro Merval. Claro que sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Santiago, ¿cuándo viene a San Juan? La semana que viene. Me interesa el regalo. Le interesa sí, por eso ¿Qué le parece? ¿Qué pica? Me interesa el regalo y me interesa tener el producto vírico para usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias por estos minutos. Bueno, por favor, y hasta cualquier momento, claro. Saludos, Martín y a Gonzalo. Gracias. Claro, un abrazo, Martín. Santiago. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el llamado. Gracias, Gonzalo, Santiago. Ustedes, siempre un placer aportar mi punto de vista y enriquecerme con el de ustedes, porque realmente sabe conformar, Carlos. Se nota que es un hombre de experiencia, una mesa política bastante interesante. Así que, bueno, muchas gracias, un saludo de la audiencia. Y lo último que digo, que me ha hecho pensar, Gonzalo, y he estado analizando, escudriñando ahí las declaraciones. Bueno, y hay algunos que hablan de que va a haber una clase de plan Bonex para el tema de las LELIQs, que obviamente ha sido negado por el gobierno, porque ustedes saben que eso tiene que ser de la noche a la mañana, porque si hay mucha anticipación de un plan de esa naturaleza, puede haber inconvenientes que hagan fracasar el plan, pero no hay mayores alternativas, me parece. Claro que sí, claro que sí. Gonzalo se va con una noticia bomba, ¿eh? ¿Ha visto usted? Y Martínez, recuerde que el dron nuestro está observándolo permanentemente. Sí. Gracias a Dios he estado en el lugar correcto, porque yo he estado con Patricia Burri y hemos estado fiscalizando el día domingo, haciéndonos cargo de casi 8 escuelas acá en el departamento de Chimba. Hemos hecho una fiscalización muy importante
que han dado sus resultados, así que ya después les contaré con un café por medio de las anécdotas de todo esto, pero realmente muy contento de haber cumplido uno también como dirigente político con la palabra empeñada. Ha sido un año político muy largo y bueno, hemos llegado hasta acá y gracias a Dios hemos podido cumplir con la palabra que se empeñó. Tony, mire, acá Tony está reclamando a Martín que sea el café con una medialuna con jamón y queso, porque no le gusta tomar el café solo. Ningún problema, vamos a pasar el trago amargo en la Libertadores con Tony con una medialuna con fiambre. Con fiambre de la casa. Con fiambre surtido. Es así. Un fuerte abrazo, Martín. Gracias, Martín. Gracias, un placer, un saludo. Carlos, tus conclusiones de habernos escuchado, porque tú has preguntado y nosotros... Las conclusiones han sido, uno va dando respuesta con lo que va diciendo, pero básicamente creo que lo importante es, por el lado de Santiago, por ejemplo, que no lo ha convencido plenamente Massa, finalmente, a ver, ha conseguido 44 puntos, ¿no? Pero... es poco, Carlos. Es poco. Es poco, sí, claro. Es poco, y ha sido una campaña deslucida de Massa con el resultado electoral. Es mi humilde punto de vista. No, y poco apoyo de los propios también, ojo. No, el apoyo de los propios ha sido contundente, Carlos. Lo que pasa es que no ha podido, él ha tenido una alta tasa de rechazo. Acuérdate que siempre yo te venía diciendo que el rechazo hacia Massa y hacia todo en la línea de kirchnerismo es simplemente aplicativo al ver los números. Y bueno, el optimismo lo han puesto un poco todos los encuestadores, que vuelven a fallar en los números, porque esta naturaleza social del análisis exhaustivo de las encuestas es simplemente una cuestión matemática, de algunos muchos o pocos casos que toman, y la gente decide su voto 48 horas antes, Carlos. Eso de tenerlo decidido es poco probable con el tiempo. Por eso siempre. ¿Y en la previa cómo lo vio a Roberto Gustavo? A Roberto Gustavo, bueno, yo cuando he estado conversando con él el día sábado, estuvimos hablando de este tema y él me mostraba encuestas de 5 puntos arriba de Milei. Bueno, se ha quedado corto, porque la encuesta más de mayor expectativa, que creo que fue la de este columnista que tienen en La Nación Más, ya usted lo debe recordar, una persona Pañi. que está... No, Pañi no, un encuestador que siempre invitan ahí, ya me voy a acordar. Bien, y él hablaba de 7 puntos, 7 puntos y medio, que poco le creían al respecto, pero lo cierto es que, bueno, a la postre habla del fracaso nuevamente de la encuestadora, porque lógicamente es una cuestión simplemente de aquellos que no saben o contesta y terminan volcando la balanza para un lado o para el otro. En este caso, volcaron la balanza para Milei y por eso la diferencia fue tan abrumadora. Eso decía esta mañana justamente en la careta política Diego Seguí. El tema de las encuestadoras que no habían dado finalmente en la tecla, así que bueno. Ya se viene replicando esto, Carlos, se viene replicando. Y los errores son semánticamente importantes entre un lado y el otro. Nos encontramos el viernes, Gonzalo. Nos encontramos el viernes. Y gracias, acá, mire, hay que destacar la victoria del Sub-17. Acá Tony me estaba mostrando la camiseta argentina. Jugamos con los brasileros el día viernes. Claro. No, y vamos a ganar, Ojalá que ganemos. No nos ayuda mucho la estadística ahí, pero bueno, las estadísticas son ciencias simplemente matemáticas. Vamos a ver qué resulta del desempeño de nuestros jóvenes. Te mando un abrazo y lo espero el día viernes. Un fuerte abrazo, Carlos, y con esto nos despedimos de esto que ha sido nuestro programa, que llamamos Resumen de Noticias. Hasta pronto.